Bueno, vamos a ver, el registro cardiotocográfico es uno de los métodos de evaluación de bienestar fetal, y digo es uno, porque tampoco es la panacea, pero nos ayuda mucho. Hay opiniones contradictorias con respecto al beneficio o la eficacia que tiene este registro cardiotocográfico. Sí la tiene, lo que pasa es que como todo en medicina debemos de saber utilizar y debemos de saber indicar, y sobre todo esto que se presta a interpretación subjetiva porque depende de cada uno de los, aunque existen parámetros para definir las variables de un registro cardiotocográfico, la interpretación al final de cuentas siempre es subjetiva. Existe por ahí un comentario de la Universidad de Harvard con respecto a este estudio, este registro que salió por allá de los finales de los 60, principios de los 70, donde el objetivo, ¿por qué? Porque el objetivo principal del registro cardiotocográfico fue disminuir la mortalidad infantil. Sin embargo, lo que se observó es que poco disminuía esta tasa, pero al contrario, aumentó el índice de parto instrumentado innecesarios. Entonces, hay que saber utilizar correctamente el registro porque podemos hacer pues, mal uso, no creo, porque la intención de los proveedores de salud, tanto del personal médico como personal de enfermería y demás, nunca va a ser la beneficencia hacia nuestro paciente, siempre va a ser en pro del beneficio, pero también hay que ver que existen otros indicadores que van a ir en aumento si hacemos un uso, es que no quiero utilizar la palabra malo, sino incorrecto del registro cardiotocográfico. ¿La que sigue? Okay. Entonces, la vigilancia fetal, el objetivo es que vamos a prevenir la muerte fetal y vamos a evitar intervenciones innecesarias. Justo lo que había pasado en la introducción del registro cardiotocográfico ocurrió lo contrario, por eso hay que ser un poquito parciales con el uso de este registro cardiotocográfico. Entonces, tenemos diferentes tipos de métodos que van a evaluar la actividad fetal y la producción de líquido amniótico, que de manera indirecta, por ejemplo, nos puede dar la capacidad de la placenta para continuar con el embarazo. ¿La que sigue? La COG, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, señala que el registro cardiotocográfico debería de ser utilizado en embarazos de alto riesgo y los embarazos de bajo riesgo únicamente cuando se ha agregado algún factor. En los embarazos de alto riesgo iniciamos estas valoraciones a partir de las 32 semanas aproximadamente, y el periodo en el cual se van a estar realizando estos estudios de evaluación de bienestar fetal va a depender de cada situación. Entonces, el manejo va a ser individualizado. Una paciente que tiene alto riesgo o que tiene un producto que está demostrando daño desde etapas más tempranas, estos exámenes o estos estudios de evaluación fetal, de valor de bienestar fetal, podemos realizarlo en una etapa más temprana a partir de las 24 semanas. ¿La que sigue? Existen diferentes tipos de evaluación anteparto, que es, en el caso de condiciones maternas, son factores de riesgo, por ejemplo, enfermedades metabólicas como el hipertiroidismo, enfermedades hipertensivas, ya sea como antecedente hipertensión arterial crónica o de nuevo un trastorno hipertensivo del embarazo, la diabetes mellitus, hemoglobinopatías o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, por mencionar algunos. Y en cuanto a condiciones propias del embarazo, tenemos diferentes condiciones, los propios trastornos hipertensivos, en caso de que tengamos un producto con oligohidramios temprano, un producto con polihidramios, un embarazo postérmino, etc. Existen indicaciones para iniciar estas evaluaciones. ¿Sigue? Entonces, en la evaluación fetal anteparto tenemos el monitoreo de los movimientos fetales, lo cual esto lo podemos indicar a nuestro paciente, perfil biofísico, que es ultrasonido y aparte utiliza el registro cardiotocográfico, velocimetría Doppler, que también es un estudio por ultrasonido, y pruebas sin estrés o prueba con estrés, que es parte, esos son los estudios que se realizan con el registro cardiotocográfico. ¿Sí bien?
No voy a ahondar en estas pruebas porque pues, el tema es muy específico en cuestión de la interpretación del registro cartográfico, pero es útil conocer que existen otros métodos de evaluación y que aparte, una vez que hemos realizado un registro cartográfico, podemos emplear otras técnicas para valorar el bienestar fetal. La prueba con estrés es una prueba que implica la inducción de contracciones uterinas y el estado la forma en la que el feto responde a estas contracciones. Una prueba con estrés, tenemos que tener una actividad uterina regular y la prueba se considera negativa si no se presentan desaceleraciones ni variables ni tardías, que ahorita voy a definir estos términos. La prueba se consideraría positiva si más del 50% de las contracciones presentes en el trazo tienen alguna desaceleración variable o tardía. Sospechosa cuando no hay, es como un punto intermedio y esto nos debería de llevar a realizar una nueva prueba o bien a realizar otro tipo de bienestar fetal. Otra prueba. ¿La que sigue? Ok, estas también son variantes. La hiperestimulación cuando tenemos más de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Esto implicaría que el periodo de estrés a que está sometido el bebé por las contracciones, donde disminuye el flujo sanguíneo, está muy acortado, de modo que la recuperación fetal puede verse comprometida. No satisfactoria donde no logramos las contracciones adecuadas para realizar la prueba. ¿La que sigue? Si tenemos un producto que está en riesgo de que desarrolle trabajo de parto prematuro, un antecedente de una placenta previa, está contraindicado inducir el trabajo de parto. Entonces no podríamos realizar este tipo de prueba. ¿La que sigue? Ahora, la prueba sin estrés es el registro cartográfico como tal. Este es el que les mencionaba que la COG recomienda que se puede utilizar después de las 32 semanas en embarazos de alto riesgo o antes, alrededor de las 24 semanas, en caso de que nos está demostrando el producto. Tenemos factores de alto riesgo, pero que el producto nos está demostrando que está comprometido. Ahora, en las pruebas, la prueba sin estrés, el registro cartográfico como tal, se caracteriza o pues consideraríamos como normal la presencia de 2 o más aceleraciones en un periodo determinado. Ahorita vamos a identificar las variables para que sepamos identificarlo. Aquí lo único es que lo que yo, de hecho, se lo menciono a mis estudiantes, el registro cartográfico tiene una imagen, así como cuando nos dicen, imagínate el electrocardiograma, tenemos la imagen bien clara de cómo está. Pues más o menos deberíamos de tener una imagen mental de cómo debe de ser el registro cartográfico. Porque quizá al momento, yo se lo decía, es que hay que reconocer la normalidad, que es lo que vamos a aprender ahorita en la interpretación, para poder reconocer la anormalidad. En la prueba sin estrés, en productos mayores de 32 semanas debe tener por lo menos aceleraciones que duren más de 15 segundos y que sean de más de 15 latidos por minuto. Ahorita voy a hacer el paréntesis porque defino esto, pero ahorita vamos a ver lo de las variables. Y un producto menor de 32 semanas debería tener una aceleración que dure 10 latidos por minuto y más de 10 segundos de duración para considerar que la prueba está bien. Es alentador. ¿La que sigue? La prueba sin estrés la consideraríamos reactiva o alentadora cuando tenemos 2 o más aceleraciones en un periodo de 20 minutos. Cuando corremos un registro cartográfico, la interpretación debería de ser realizada en por lo menos un periodo de 20 minutos. Esto tiene que ver con los periodos de sueño-vigilia que tiene nuestro bebé. En caso de que la prueba no sea reactiva, pudiéramos valorar realizar una estimulación de nuestro bebé para repetir el trazo. La estimulación puede ser por medio de glucosa, a lo mejor la paciente no ha desayunado, le damos una carga de glucosa, le pedimos que desayune algo, o podemos hacer estimulación directa al vientre o algo que utilizábamos antes, que era la estimulación vibroacústica. Había un aparatito especial donde nosotros estimulábamos a nuestro bebé, pero podemos utilizar un pinar y lo estimulamos. Esa es la estimulación. Esto es para despertar al bebé. Ciclo sueño-vigilia del bebé puede ser
de 20, 75 o hasta 120 minutos. Por eso, una de las pruebas de lo de movimientos fetales que le podemos indicar, decir a nuestro paciente para que vigile los movimientos, es a partir de las 28 semanas el bebé debería de realizar 10 movimientos aproximadamente en un periodo de 2 horas. Damos ese periodo por estos ciclos de sueño vigile. Entonces, el registro cartográfico por lo menos debe tener un plazo de 20 minutos. ¿Qué es lo que es propiamente la monitorización continua de la frecuencia cardíaca o registro cartográfico? Es el registro de las variables biofísicas de la frecuencia cardíaca que responde a diferentes cambios, ya sean fisiológicos o patológicos, como pueden ser las contracciones uterinas, el movimiento fetal, el uso de medicamentos, el estado materno, el estado metabólico o, en caso de afectación, algún tipo de hipoxia. El registro cartográfico utiliza este tipo de aparatos, hay diferentes, los van a encontrar en el hospital, desde aparatos muy grandes a aparatos muy bajos que son digitales. El registro tiene la misma base, el registro nos va a estar marcando la actividad, la frecuencia cardíaca fetal, y aparte hay unos que traen volumen que podemos modular y podemos también modular la velocidad de trazo del registro y va a constar generalmente, me ha tocado en hospitales donde nada más contamos con un transductor. Lo ideal sería que contara con los dos, un transductor en el que se monitoriza la frecuencia cardíaca fetal, que es un diafragma plano, y el otro que es el que monitoriza las contracciones uterinas. Y este es un diafragma que tiene un chuponcito y es donde nos va a detectar la intensidad de las contracciones en milímetros de mercurio. El transductor que nos va a detectar el tono uterino va en el fondo del útero, sobre el fondo, porque a veces lo colocamos muy arriba y esto no nos va a detectar el tono. Cuando nosotros colocamos no puedo regresarlo. Cuando nosotros colocamos el transductor, el aparato tiene un botón donde debemos que dice 0, generalmente es un 0, y debemos de marcarlo después de haberlo colocado, porque si nosotros presionamos el transductor va a aumentar la tensión. El útero normalmente tiene una tensión, si no el útero estaría todo completamente flácido, debe tener un tono, y el tono normal es que se encuentre por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Entonces, inmediatamente después de colocar este transductor, colocamos en 0, va a bajar y vamos a ver que el tono basal va a estar por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Si se encuentra por arriba de este, a pesar de que ya bajamos nuestra línea de base, puede que la paciente se encuentre en contracción. ¿Okay? Ahora, el segundo transductor, localizamos hacia dónde se encuentra el dorso y colocamos en una gota de gel y lo aplicamos directamente sobre él. La frecuencia cardíaca total normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Si tuviéramos confusión con respecto a que fuera o se tratara de la frecuencia cardíaca de la madre, entonces tomamos impulso y escuchamos la frecuencia del bebé. Y así podemos hacer la diferencia entre uno y otro, porque a veces, dependiendo de cómo el estado de la madre, si por ejemplo el panículo de hijos es muy escaso o nulo, la paciente es muy delgada, podemos auscultar el flujo de las arterias uterinas. Entonces eso nos da una frecuencia cardíaca mucho menor y nos podría en alerta. ¿Okay? Ahora, en cuestión del papel de registro cartográfico, siempre hay que leer cómo estamos trazando. Lo recomendable, se puede trazar de 3 centímetros por minuto o de 1 centímetro por minuto. La recomendación general es que se haga un trazado de 3 centímetros por minuto. A veces no se hace por la cuestión de costumbre y también por ahorrar papel, pero lo ideal es que sea esto, porque entonces podemos caer en confusión en cuestión de interpretación. Entonces,
El papel de registro cartográfico en su parte superior es el que nos va a registrar la frecuencia cardíaca y en su parte inferior las contracciones uterinas. Aquí está medido en milímetros de mercurio y aquí en latidos por minuto. Cada cuadro grande son 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, en tiempo, en cuestión de tiempo, esto es un minuto. De aquí a aquí, de aquí a acá, un minuto. De modo que cada cuadro pequeño correspondería a 10 segundos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a revisar porque estoy siendo tan específica con esto. La que sigue. Ahora, en contracciones uterinas lo que le evaluamos es la frecuencia, cada cuánto se están presentando mis contracciones, que puede ser medido desde el pico máximo de una contracción al pico máximo de la otra. Cuántas contracciones se están presentando en un determinado tiempo, o bien desde el inicio de una contracción al inicio de la otra contracción. En un periodo, en un plazo de 20 minutos, cuántas contracciones tengo. Siendo más específica, en un periodo de 10 minutos, cuántas contracciones estoy teniendo. Nosotros consideraríamos polisistolia, es decir, que el producto se encuentra en riesgo de disminución de su flujo sanguíneo, por lo tanto de hipoxia, cuando tenemos más de 5 contracciones en 10 minutos, porque los periodos de relajación que son necesarios para darle un flujo adecuado a la placenta y por ende al bebé se encuentran muy disminuidos. La intensidad de la contracción, que se mide en milímetros de mercurio, acordándonos que tenemos una basal, que puede ser hasta 20 milímetros de mercurio. La contracción uterina está definida como una intensidad de 20 a 60 milímetros de mercurio aproximadamente. El tono, que es la presión o la línea de base, y la duración de la contracción, esto es en segundos o en minutos. Generalmente la contracción dura de 30 a 90 segundos, con un promedio de 60 segundos cuando ya estamos en fase activa del trabajo del cardio. Entonces, a la contracción le vamos a medir la frecuencia, la duración, la intensidad y el tono basal. Ahora, en las variables de la frecuencia cardíaca fetal, valoramos la línea de base, la variabilidad, aceleraciones y la presencia de desaceleraciones. La línea de base es el promedio de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, y esto con cambios alrededor de los 0 a los 5 latidos. Recordando que la frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160 latidos por minuto. Por arriba de 160, una línea de base la consideraríamos taquicardia fetal, y por debajo de 110 la consideraríamos como bradicardia fetal. Aquí vamos a excluir los cambios periódicos, periodos de variabilidad máxima, que ahorita voy a explicar esto de la variabilidad, o los segmentos, esto que sería la variabilidad máxima. Por lo menos, esta línea de base debe de verse en un periodo de 2 minutos, para que pudiéramos considerarlo como una línea de base en un trazo de 10 minutos. ¿La que sigue? Ahora, existen múltiples causas para tanto bradicardia como taquicardia. La taquicardia, lo clásico o lo más frecuente, es fiebre materna, que puede ser por diferentes causas, ya sea propias del embarazo o de la mujer. Tenemos otras anomalías o entidades como el hipertiroidismo, el caso de anemia o el uso de medicamentos. En casos de bradicardia, como la hipotensión, el prolapso del cordón, donde está comprometido el flujo sanguíneo, la quisistolia, que es la polisistolia, convulsiones, placenta previa o ruptura uterina. La variabilidad son las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca o la diferencia latido a latido. Lo normal es que la variabilidad sea la moderada, que es de 6 a 25 latidos por minuto. La mínima es de 0 a 5 latidos por minuto, que es prácticamente una línea plana, y la máxima es que sea de más de 25 latidos por minuto. Entonces, las fluctuaciones de la línea de base latido a latido es un latido al otro, la diferencia en latidos por minuto. Si estamos calculando, por ejemplo, de 135 a 145, más o menos la diferencia de latido a latido serían 8 latidos, 6 latidos, 5 latidos, 4 latidos, vamos aquí a otra vez 8, de 10 latidos por minuto. Entonces estamos hablando de una variabilidad moderada o normal.
Un ejemplo de variabilidad mínima, donde la diferencia entre un latido y el otro es de de 0 a 5 latidos por minuto. Variabilidad moderada, que es la normal, la diferencia latido-latido es de 6 a 25 latidos por minuto. ¿En qué casos podemos tener disminución de la variabilidad? Donde ya esté comprometido nuestro bebé, en caso de que tengamos un descanso fetal, en caso del uso de algunos medicamentos. ¿Y qué es lo que tendríamos que realizar? Si no existe ningún otro dato de algún dato de gravedad, tenemos la variabilidad disminuida, pero la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los parámetros normales y no hay presencia de desaceleraciones, podemos hacer maniobras. Por ejemplo, la estimulación vibroacústica o empezar con maniobras de resucitación. Nos ha tocado muchas veces, bueno, okay, vamos a hidratar a la paciente, le ponemos planes de líquido, oxigenamos a la paciente, flujo alto, o cambiamos de posición en la madre a un decúbito lateral para que tenga un mayor flujo. Y la estimulación de bebé podemos correr otro riesgo. Ahora, las aceleraciones, que son signo de bienestar fetal, son los aumentos de la frecuencia cardíaca fetal a partir de la línea de base. Las aceleraciones, como lo dije hace un ratito, es que en un embarazo de menos de 32 semanas, las aceleraciones cuentan si duran por lo menos 10 segundos en duración y sean de 10 latidos o más sobre nuestra línea de base. Por ejemplo, si tengo una línea de base de 145, entonces por lo menos yo consideraría una aceleración si la frecuencia cardíaca me eleva a 155 latidos por minuto y esta elevación por lo menos me dura 10 segundos. Esto en embarazos de menos de 32 semanas. En embarazos mayores de 32 semanas, la aceleración debe de ser de más de 15 latidos por minuto y de más de 15 segundos de duración para considerarla propiamente una aceleración. Una aceleración prolongada cuando dura de 2 a 10 minutos y el cambio de la línea de base sería mayor de 10 minutos. ¿Sí? Acuérdense, la línea de base tiene que estar presente en un plazo de 10 minutos, por lo menos continuo en un periodo de 2 minutos. ¿Sí? Esta línea de base me puede cambiar si me está teniendo una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto como línea de base y en los siguientes 10 minutos del trazo me cambió hasta 170 latidos por minuto y así me duró 10 minutos, quiere decir que ya me cambió la línea de base y algo está pasando con este bebé, porque ya por definición estoy con una taquicardia fetal. Entonces, aceleraciones, suponiendo que este registro es un embarazo mayor de 32 semanas, la aceleración va, supongamos que estos son 140 latidos por minuto, que aumenta hasta 40, 50, 60, 70. Entonces, la aceleración es hasta 30 latidos por minuto y en duración dijimos que el cuadro pequeño son 10 segundos, 10, 15. Entonces, es una aceleración que cuenta. ¿Sí? Generalmente la aceleración es signo de bienestar fetal y tiene que ver con la movilización o el movimiento fetal. Ahora vamos con el lado, tenemos que tener precaución en la interpretación, las desaceleraciones. La desaceleración temprana se relaciona con la compresión de la cabeza fetal. En un parto, cuando tenemos el efecto de la contracción y el útero se está contrayendo, la presión va a ir hacia abajo. Bebé va a encontrar resistencia con el cervix si no se encuentra completamente dilatado, o bien puede encontrar resistencia en caso de que esté la dilatación completa con el perineo, de modo que con la contracción la cabeza se va a comprimir. Entonces puede que las desaceleraciones tempranas estén presentes intraparto y esto sea completamente normal. Una desaceleración temprana se caracteriza porque hay un descenso gradual. Con la palabra gradual me refiero a que el cambio toma más de 30 segundos. La desaceleración empieza, tiene su punto más bajo y termina en sincronía con el inicio, el punto máximo y el final del
de la contracción uterina por la compresión de la panza, ¿sí? Entonces, desaceleraciones tempranas es un descenso gradual que inicio, nadir y fin tiene relación con el inicio, punto máximo, y el fin de la contracción. Una desaceleración tardía, al contrario, aquí sí nos está manifestando una insuficiencia útero-placentaria. La tardía se caracteriza porque la desaceleración también tiene un inicio gradual, tarda más de 30 segundos en presentarse, pero su inicio, nadir y final está inmediatamente después del inicio, punto máximo y final de la contracción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que una vez que se relaja el útero, el flujo no está llegando adecuadamente a la placenta y por ende al bebé. Entonces nuestro bebé se descompensa, pero se recupera con sus mecanismos, ¿sí? Entonces, algo aquí sí está mal, ¿sí? En las desaceleraciones tardías. Entonces, como causa general de la desaceleración tardía es la insuficiencia útero-placentaria. La desaceleración variable es un descenso súbito de la frecuencia cardíaca y esta no tiene relación con la contracción uterina, puede presentarse en cualquier momento del plazo. La desaceleración tardía es una disminución súbita que tarda menos de 15 segundos en presentarse. Se recupera, como en estos casos se puede recuperar, pero también tenemos la otra parte que es la desaceleración prolongada, en donde es el descenso gradual de la frecuencia cardíaca y la frecuencia se mantiene en bradicardia, ¿sí? Okay. Patrón sinusoidal, este es un trazo patológico que nos puede llegar a ocupar en algún momento, es raro, pero este es un trazo patológico. Generalmente indica que el producto ya se encuentra con un grado de afectación muy alto. Es muy frecuente que se presente en anemia fetal severa y se caracteriza porque son de 3 a 5 ciclos por minuto que tienen esta forma como de ondas. No hay variabilidad, puede tener una línea de base normal, tampoco hay desaceleraciones, no hay desaceleraciones, pero el bebé aquí ya tendríamos que considerar que el bebé se encuentra cortado. Les traje unos ejemplos nada más para repasar un poquito esto. Aquí nada más es la categoría, existe una categorización del registro cartográfico que es categoría 1, que es prácticamente la normalidad, una línea de base que se encuentra entre 110 y 160 latidos por minuto. Tenemos ya puede haber o no presencia de aceleraciones, una buena variabilidad en grado moderado y no hay desaceleraciones ni tardías ni variables. La categoría, nos vamos a ir, nos tocamos a la categoría 3, que sería un trazo completamente normal. Se caracteriza porque tenemos la variabilidad no está ausente o es mínima y puede tener desaceleraciones tardías, variables o ya tener bradicardia o un trazo sinusoidal. La categoría 2 sería como un grado indeterminado, es un punto medio, no puedo determinar que este trazo sea bueno, pero tampoco puedo determinar que este trazo sea malo. Entonces es ahí donde podemos hacer las maniobras de resucitación o bien utilizar otra prueba de bienestar fetal para complementar nuestro estudio. Maniobras. La oxigenación a flujo alto de 8 a 10 litros por minuto. Colocamos a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo y podemos hacer una infusión en bolo. Si tenemos un trazo que es sospechoso, es también avisar, si no se encuentra el médico, es avisar al médico nuestro hallazgo para que nos dé indicaciones o nos ayude con las maniobras que ya estamos realizando. Ustedes las pueden realizar. Ok, este es un ejemplo normal. En un caso normal tenemos una línea de base que se encuentra entre los 110 a los 120 latidos por minuto. La variabilidad es normal, es una variabilidad moderada que se encuentra entre los 6 a 25 latidos
por minuto y tenemos la presencia de aceleraciones. Como es mayor de 32 semanas, una aceleración que tiene más de 15 latidos por minuto y más de 15 segundos de duración. Entonces, esto es un trazo normal. Aquí tenemos una línea de base que viene bien, de 150 latidos por minuto, con una variabilidad moderada. No hay aceleraciones propiamente, pero pues, línea de base y variabilidad son normales. Pero de repente tenemos una desaceleración gradual y prolongada, porque dura más de 2 minutos, donde la variabilidad prácticamente es mínima y hacia el final del trazo casi ausente la variabilidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este bebé? Hubo una compresión severa del cordón, se vio comprometido el bebé. Ok, un caso donde tenemos una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto con una variabilidad moderada y tenemos aquí preparadas desaceleraciones tardías. Esto es una contracción. El transductor está mal colocado, no lo sabemos. Sería un caso indeterminado. En todo caso, aquí podríamos hacer maniobras y repetir el registro cardiográfico. No podríamos interpretarlo. Aparte, si me lo entregan así y yo no sé nada de la paciente, por ejemplo, si está en trabajo de parto o no está en trabajo de parto, también el manejo va a ser diferente. Aquí tenemos línea de base normal de 150 latidos por minuto, la variabilidad se encuentra moderada y estamos teniendo desaceleraciones variables. Acuérdense que es la caída abrupta de la frecuencia cardíaca que dura menos de 15 segundos durante la desaceleración y aquí en este caso hubo cambio de posición materna porque lo que estaba pasando es que se estaba comprimiendo el cordón umbilical y de ahí el trazo normal y el sucedió el parto. Una línea de base, porque dura más de 10 minutos, una línea de base que está en 170 latidos por minuto. Ya desde ahí estamos ante una taquicardia fetal y aparte se nos está sumando que la variabilidad se encuentra mínima. ¿Sí? La paciente se encuentra en trabajo de parto. Aquí fue señales de alarma de estrés. Aquí tenemos una línea de bases normal de 135-145, variabilidad moderada y tenemos la presencia de, aquí las catalogaron como desaceleraciones tardías, que yo consideraría como variables. Estamos con una caída abrupta de la frecuencia cardíaca fetal, pero retornamos a la línea de base, y la variabilidad normal o variabilidad moderada. Sin embargo, de repente existe una caída abrupta y el bebé ya no recupera la frecuencia cardíaca. Llama la atención, claro. Aquí tenemos una línea de base que empieza desde los 60 latidos por minuto aproximadamente. La variabilidad, el trazo prácticamente es plano, continúa hacia el trazo, esto es muy mal pronóstico. Bradicardia, 50 latidos por minuto y va en descenso, con variabilidad ausente y ya no hay más trazo. El producto, lo que se hizo fue aumentar la masa fetal, era un producto con malformaciones incompatibles con la vida, pero se hizo la documentación. Entonces no queremos llegar a esto, ¿verdad? Lo único es, les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, es que este tipo de estudios debemos de tomar con cautela su interpretación, debemos de saber indicarlo, debemos de saber las variables para poder interpretarlo, porque lejos de ayudar, podemos perjudicar si hacemos abuso de este y de cualquier otro tipo de método o intervención. Este fue una revisión sistemática realizada por Cochrane, la biblioteca Cochrane, en donde hacía la comparación entre la monitorización electrónica continua versus la intermitente. Intermitente ya sea por medio del mismo registro cartográfico, solo en diferentes periodos, o bien por medio de un Doppler. ¿Qué fue lo que encontraron como resultados? Que hubo una disminución
de los recién nacidos que presentaron convulsiones en los bebés que se habían monitorizado continuamente durante el trabajo de parto. Sin embargo, no había una gran diferencia. Y lo que sí es que no hubo diferencia significativa con el índice de parálisis cerebral ni de la mortalidad infantil, tanto con el registro continuo como la valoración intermitente de la frecuencia cardíaca total. Y sí, lo que se observó es que hubo un aumento franco del parto instrumentado y de la indicación necesaria. Entonces, las conclusiones, como muchas de las revisiones sistemáticas, que nos dan herramientas, pero no nos dicen qué exactamente hacer, es que se requieren más estudios para valorar si existe, si valoramos, nos enfocamos en la eficacia, que sería el valor propio del registro cartográfico como evaluador del bienestar fetal, o la efectividad, el resultado por usar.